Ahora sí. Ella ahora como que te está riendo, como gritando así, sofocándote en risa. Entonces, ya. Después de esta introducción, ¿no es cierto? Donde hablamos de dónde somos, ¿no es cierto? Em, de la prueba, esto que se puede dar solo o sola probablemente. ¿Se acuerdan más o menos qué es lo que vimos en la clase pasada? ¿Se recuerdan ahí algo que le haya quedado en la memoria? Vimos hartas cosas. Sí, no me pueden decir, no, profe, no me acuerdo de nada. En la segunda etapa de la industrialización. ¿O no? Ya, súper. Y no solo la primera, sino que la segunda, o sea, no solo la segunda, sino que también, como dice Carolina, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ya? Ya, súper bien, sociedad industrial. ¿Se acuerdan más o menos de qué es la sociedad industrial o en qué consiste la sociedad industrial? Ya, Carolina, excelente. El ideario liberal. Vimos que este ideario, ¿no es cierto?, servía para después entender cómo más o menos funcionó la Revolución Francesa. Ya, con Napoleón, y contamos más o menos el cagüín de qué pasó con el hermano del príncipe de España, o sea, el rey de España, vimos su particular enfermedad. Em, ya, súper. Entonces nosotros estamos ya más o menos como a mitad del siglo XIX, para que cachen lo rápido que hemos estado avanzando. Ya vamos como por acercándonos a 1850. Ya no nos queda nada. Ya, súper excelente, Anaís. Impulsa la proletarización, que consistía en la migración, ¿no es cierto? En la mala calidad de vida, en la conciencia de la proletarización. Súper, súper, súper bien. Ya, entonces tenemos como muy buena concepción de lo que tenemos hasta ahora de cómo se están sucediendo las cosas. Ya, muy bien, Carolina. Muy, 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 muy bien. Los tipos de burguesía. La burguesía alta, media y baja. ¿Ya? Y cómo se supone que la burguesía vivía, ¿no es cierto? Porque no, la burguesía alta no vivía de la misma forma que la burguesía baja. Así que súper, súper, súper bien. Aplauso para ustedes, chiquillas. Entonces, hoy tengo como la voz media carrasposa. Bueno, no sé si ahí ven mi pantalla. Ay, no, era este. ¿Ven la pantalla? Ya. ¿Conocen al mijo que está ahí, en grande, gigante? Ay, ¿por qué sale? Ah, no, nada. Simón Bolívar. Ya, bien, Simón Bolívar, ¿ya? No vamos a hablar de lo hoy día, pero vamos a hablar de algo que ya nos compete aquí como América Latina, ya que era el sueño boliviano, o bolivariano también se le dice. Ya que este, evidentemente, era el sueño de Simón Bolívar, ya no tiene... ¿Por qué usaban esas patillas? Porque creo que estas patillas como que mientras más grandes eran, como que más hombría demostraban. Entonces, mientras más patillas tuvierais, más bacán eres. Por eso a Bernardo Higgins yo le digo Don Patillas, porque él tenía, pero las patillas tal el cuello las tenía. Y ese random. Como que todos los personajes por tendencia. Ay, pero flaca, si ya estamos en 1831. ¿Cómo no va a estar a la moda? Esta es una moda a la cual espero que no vuelva. ¿Han cachado que existen modas que uno dice, ojalá que vuelvan, no sé, pues como los 2000? Bueno, esta espero que no. Zorro. Las cejas finas. No, sí, como que todos los personajes históricos de esta época son súper parecidos. Si ustedes buscan una foto de, no sé, a ver, Ramón Freire, que, que fue el sucesor de Bernardo Higgins, se van a dar cuenta que es muy parecido a Bernardo Higgins, solamente que no es pelirrojo. Pero son prácticamente iguales. Y este igual a Bernardo Higgins, pero con 30 kilos menos y también sin ser pelirrojo. Son todos iguales. Hoy la esposa de Ruiz Tagle que se parece a Piñera. Sí. Yo digo que Piñera fue la reencarnación de ella mujer. ¿Qué opinamos? No tenían estilo propio, claro, estaban todos como súper parecidos. Y después porque después les voy a pasar un PowerPoint o un PDF, no sé, ahí me las voy a arreglar para ver qué es, pero les voy a pasar como una cronología de los presidentes de Chile.
Y con fotitos para que vayan viendo cómo todos se parecen entre todos y como que ya después de un momento como que van cambiando. Pero en la misma época eran todos iguales. Entonces, ya, pero bueno, Simón Bolívar, ¿no es cierto? Ejemplo de la moda de pleno siglo XIX. Ya, nosotros estamos viendo la semana pasada lo que estaba pasando en Europa, ¿no es cierto? En Francia, Inglaterra, España, todos los pleitos que se estaban generando ahí en plena Revolución Francesa. Bueno, ¿qué estaba pasando en ese mismo momento, pero en América? ¿Ya? Porque recuerden que América existía, ¿ya? Hay gente que siempre como que lo omite. Primero, en esta época, entre 1810 y 1825, América Latina empezó a independizarse, ¿ya? Y aquí tengo pregunta de cultura general. ¿Saben en qué año se independizó Chile? Ya, excelente, mamá. 1818, más específico. Hace años, hace harto tiempo. Claro, mamá, excelente, como dice, en 1818, más específicamente el 12 de febrero, que se firma el acta de la independencia de Chile, ¿ya? Ah, era el 11, no, el 12, un día después. Pero, sí, súper bien, súper bien. El 12 de febrero de 1818, Chile se independiza. ¿Y por qué se empiezan a independizar los países? Por la simple razón, Estados Unidos, en 1776 se independizó Estados Unidos. Mamba igual sí, es seca. Yo la amo, a esa mujer. Y a todos ustedes, la amo a todas. Pero en 1779 se independizó Estados Unidos. Entonces, como América en general tiene un fetiche súper fuerte por copiarle a todo Estados Unidos, dijeron ya, nosotros tenemos que hacer la misma. Y empezaron a independizarse, uno por uno, ¿no es cierto? Y el último en independizarse, no sé si sabían, pero fue Perú. ¿Por qué creen que fue Perú? A ver cómo estamos con historia de Chile, colonización, independencia. Si no saben está bien, ya, pero les pregunto. ¿Por qué creen que Perú fue el último país en independizarse en América? Ya, súper, Perú no se quería independizar. ¿Pero por qué no se quería independizar? Hay una razón muy específica. Ay, no sé si tiene que ver, pero creo que era porque estaba como el virreinato, como la mayor concentración española, ¿no? Nada que ver. No, súper bien, de hecho es por eso, porque estaba el virreinato. Entonces había mucha intervención por parte del monarca español que impedía independizarse a Perú hasta que al final lo logró. De hecho, Bernardo Higgins pidió 12 millones de libras esterlinas a Inglaterra para ayudar a la independencia del Perú y después, bueno, por cosa de la vida se fue exiliado a Perú, ¿no es cierto? Porque eran Perkins. Porque son peruanos, pues, ¿por qué más? Porque tenía que jugar muchos países y eran de América del Sur. Claro, exacto, bueno, lo dijiste lo mismo de otra forma, que Perú tenía mucho poder en América, por lo mismo, porque era un virreinado, ¿ya? Entonces lo que conllevaba que, claro, pues habría mucha más dificultad en Perú para independizarse que en otros países, ¿ya? Súper bien, hoy estamos bien con la historia de América, o sea, la historia de Chile, súper bien. Ya, entonces lo que pasó aquí fue lo siguiente, en todo este territorio, ya que abarca Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, bueno, no toda Panamá, pero cierta parte de Panamá, esto era llamado la Gran Colombia y fue precisamente creado o sea, no creado, pero como llamado por Simón Bolívar, ¿ya? Porque él tenía esta creencia de que debía existir una gran América. Es su sueño, ese era el sueño bolivariano, una gran América, que toda América estuviera junta, así como la canción esta, ¿cómo se llama esta canción? La Gozadera, no sé si la conocen. Dice, oh, la Gozadera, vaya y me lo confirmó, ya, y que toda América estuviera unida. Ya, ese era el sueño bolivariano, ¿ya? Entonces se comenzó primero, como Simón Bolívar era de Venezuela, comenzó como a extenderse por aquí, por aquí, por aquí, por allá, hasta que en 1831 se diluye, ¿ya? Y la verdad es que me gustaría decirles que tiene como una gran explicación de la disolución y que hubo guerra y la cuestión, no, pero simplemente fue porque era mucho territorio para que Simón Bolívar lo pudiera gobernar y ahí se dio cuenta que no, no podía haber una gran América, ¿ya? Tenía que estar dividido tanto por las culturas, por el clima, por el territorio. América es mucho territorio para ser gobernado por una persona. Em, entonces simplemente se disolvió, ¿ya? En 1831, como le digo.
Y, ay, pensé que me había hablado. Y de hecho, esto, no sé si se acuerdan, pero salió en la prueba del año pasado, que salió un texto de una carta de Simón Bolívar. ¿Se acuerdan? Bueno, yo era del grupo 2, no sé si en el grupo 1 salió algo parecido. Pero las del grupo 2, no sé si les salió. En el 1 no recuerdo. Ah, ya. ¿Aquí era alguien del grupo 2? Borré la prueba de mi mente. Como que terminé la prueba y se me olvidó todo lo que había aprendido en un año. Yo, pero no me acuerdo. Ah, ya. Ya no importa, tranqui. Pero sí, en la prueba del año pasado salió una carta de Simón Bolívar escribiéndosela, no sé si a su esposa o aún como comandante de un ejército. Y salía eso, por el sueño bolivariano, que quería que toda América estuviera junta y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, nada, pues. ¿En qué grupo? En el grupo 2. Porque como les digo, yo no estuve en el 1, entonces no sé si en el 1 habrá aparecido algo similar. De la única carta que me acuerdo del grupo uno era la del Diego Portales, lo que es siempre. Diego Portal, ¿saben que siempre ponen en las pruebas la carta de Diego Portales más sutil? Porque si ustedes leen las cartas de Diego Portales, era tan ordinario para escribir. Era, o sea, no ordinario, no sé si es la palabra, pero era muy vulgar para escribir. Como que agarraba puteada a todo el mundo. Sí, la más sutil, sí, de verdad, la más sutil. De hecho, el grupo 1 fue por Historia Universal. El grupo 2 también tuvo harta Historia Universal, especialmente Primera y Segunda Guerra Mundial. Como que Yo, Historia de Chile no pasó casi nada. Cuéntame. yo siento que la del grupo uno fue pura historia de Chile. De verdad, yo estaba agradecida porque es lo que más estudié. Y mucha economía. Pero me acuerdo de preguntas así como de historia universal y encontré que eran poquita a comparación de historia de Chile. Ah, no sé, yo no me voy a meter a discusión porque no he visto la del grupo 1. Pero al menos la del grupo 2 sí salió harta Historia Universal también. Especialmente Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero sí, la carta de Diego Portales. De verdad, si les da curiosidad, busquen un día las cartas de Diego Portales. Ay, Dios mío. Ese hombre no tenía pelo en la lengua para hablar. Pero volviendo al tema. Se disuelve la Gran Colombia ya con todos los países independizados. Entonces ya en 1831 tenemos a toda América independizada. Ya, a toda América. Y bueno, cuando lleguemos a la historia de Chile, la vamos a ver también cómo esto afectó a la historia de Chile. Pero en 1823, James Monroe crea la doctrina Monroe, ¿ya? De hecho, también salió esto en la prueba. Muchas personas se quejaron por lo mismo. Em, es que esta doctrina consistía en una frase que decía él, en donde mencionaba que América era para los americanos, ¿ya? Ahora yo les pregunto, ¿para qué americanos creen que se refería? Porque obviamente no se refería como a los americanos de Sudamérica, por ejemplo, o de Centroamérica. A los gringos, ¿cierto? Se refería a Gringolandia, ¿ya? Entonces nace esta doctrina que también consiste en que Estados Unidos es como la potencia de América y que como que Estados Unidos debería mandar a América, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y esto también se vio reflejado después para el intervencionismo del 73, bueno, después lo vamos a ver en Historia de Chile. Pero básicamente, América para los americanos, ¿ya? Esta frase también se dio porque muchas veces, especialmente Francia e Inglaterra querían intervenir en Estados Unidos, pero Estados Unidos les decía, no, 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 aquí no te metes porque América es para los americanos. Y de la misma forma con las colonias que Francia especialmente tienen en América, lo mismo. Estados Unidos le decía, no, 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 porque acuerde, América para los americanos, ¿ya? Entonces, esto es lo que estaba pasando en América, ¿ya? Por mientras estábamos hablando todo lo de la semana pasada, ¿no es cierto? La revolución francesa, la industrial, los ideales liberales, etcétera. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquitines, chiquitinas? ¿Bien? Si tienen alguna duda me pueden decir nomás, ¿ya? Ahí tengo como la garganta rara hoy día. Ay, COVID, no. Eh, ya, entonces, esto debería, ¿cómo decirlo? Pasarlo en Historia de Chile, en verdad, y lo vamos a ver después también de nuevo en Historia de Chile. Pero, ¿qué pasó?
em, resulta que este es un conflicto, y lo paso aquí porque también es conflicto americano, especialmente entre Chile, Perú y Bolivia, ¿ya? Pero se genera una configuración del territorio. ¿Qué pasaba? Para resumirlo, porque como les digo, después lo vamos a ver en Historia de Chile a más profundidad, ¿ya? Pero básicamente Chile, ya está Chile, Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Y en Chile están los puertos, ¿no es cierto? Especialmente el puerto de Valparaíso, en donde Perú comerciaba con Chile, ¿ya? Entonces, en esa que Perú comercializa con Chile, Perú genera una deuda, ¿ya? Y en la cual no pagaba a través del año, no pagaba, no pagaba. Entonces Chile le dijo, ya, mira, yo voy a como no saldarte, pero te voy a bajar la cuenta mientras tú no me subas los impuestos. Y adivinen qué hizo Perú. Exacto, subirle los impuestos, porque mientras más le dicen que no, es más sí. Entonces ya, Perú le subió los impuestos y Chile le dice, ya, no sé qué, esta no te la voy a aguantar. Y comenzó la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana. ¿Pero qué es la Confederación Perú-Boliviana? Es como una alienación entre Perú y Bolivia, ¿ya? Y antes de esta guerra, por supuesto, también le habían preguntado a Chile si no se quería si se quería meter en la Confederación y Chile le dijo que no me interesan esos pasos a mí. Y más resentimiento que generó Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces, como les digo, se genera esta confrontación y se configura el territorio, ¿ya? Es decir, que se configura que ya Perú y Bolivia se empiezan a alienar, ¿ya? Creo que Chile tenía muchos militares, poco armamento, igual enfrentado y no. No, esa es la guerra del Pacífico. Y que también después en la historia de Chile la vamos a ver. Ya, esta, como digo, es solo un resumen, ¿ya? Pero se los comento porque esto estaba pasando en América también, mientras allá en Europa estaba Napoleón haciendo sus cosas raras, ¿ya? Por eso más que nada se los comento. Después, como les digo, lo vamos a ver. No se preocupen, no se me alteren, ¿ya? Bueno, y así les comento que así era Chile antes, ¿ya? Bueno, Arica era de Perú. Comenzamos como por Antofagasta, si no mal recuerdo. Seguíamos para acá abajo, bla, bla, bla. Y ahora, no, tomar agüita. ¿Han escuchado hablar del imperialismo? Esto es un tema que sigue vigente hasta el día de hoy, en el sentido de que muchas personas lo utilizan. ¿Sí? Ya. El imperialismo, aquí sí tienen que prestar atención, porque esto también lo preguntan en la prueba. No preguntan qué es el imperialismo, por supuesto, pero tenemos que entender cómo funciona el imperialismo, ¿ya? El imperialismo se entiende porque es un régimen de dominación política, ¿ya? Es decir, que existe un país que domina a otro país, ¿ya? Tanto económica como políticamente, militarmente, etcétera. ¿Ya? Y esto es generalmente por medio de la fuerza. Esto quiere decir que invaden el territorio, ¿ya? Y se genera la debida dominación. Entonces, este país dominante puede tener varios países bajo su dominación, ¿ya? Un ejemplo de esto podría haber sido la ex Unión Soviética, ¿ya? Que la ex Unión Soviética estaba, bueno, localizada como la base en Rusia, en la que es ahora Rusia, pero tenía varios regímenes de dominación, especialmente, por ejemplo, Medio Oriente, el, el Oriente, cierta parte oriental de Europa, etcétera, ¿ya? Entonces es un país que domina un país o varios países, ¿ya? Y se generan dos cosas súper interesantes, que primero es el colonialismo y el segundo el protectorado, ya que son formas de dominación. Primero tenemos el colonialismo, ¿ya? Que se entiende como una formación de territorios controlados por una metrópoli, ¿ya? Estos países que son coloniales, ya que están sometidos bajo el colonialismo, están bajo todas las formas de dominación posibles, ¿ya? Son dominados política, económica, militarmente, socialmente, son dominados de todas las formas de vida y por haber, ¿ya? Bueno, no se me ocurre ninguna ahora. Bueno, la ex Unión Soviética, porque no se me ocurre otro diferente, pero la ex Unión Soviética tenía dominado, ya, por ejemplo, em, ¿cómo se llama este país? Afganistán, lo tenía dominado
de una forma que era su colonia, prácticamente, ya porque era de todas las formas posibles. Que después pasara la guerra de Afganistán y todo, es otro tema. Pero por mientras lo tenía dominado de esa forma. Y los protectorados también es una forma de dominación, pero es un sometimiento parcial. ¿Ya? Entonces, el país dominante le dice al país dominado, mira, ponte tú que tú puedes hacer lo que quieras políticamente, lo que quieras, pero nosotros te vamos a controlar la economía. O nosotros vamos a, o viceversa, no, tú puedes hacer económicamente lo que quieras, pero nosotros vamos a dominar políticamente aquí. ¿Ya? Entonces es un sometimiento a medias. Actualmente, un ejemplo de protectorado podría ser Puerto Rico, ¿ya? Que Puerto Rico es un país sometido económicamente a Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, aquí les comento también que país imperialista son, es sinónimo de metrópoli, ¿ya? Si a ustedes en la prueba o en un ensayo, en una guía, lo que sea, les sale metrópoli, tienen que entender que estos son sinónimos, ¿ya? Puede llamarse país imperialista o metrópoli. Y aquí esto lo puse en negrita, de hecho. Bueno, no se ve muy negrita, pero se los puse como bien resaltado. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que puede salir así tal cual, obviamente con más contexto, pero puede preguntarse de esta forma, ¿ya? ¿Cuál fue la principal causa del imperialismo? Nada más y nada menos que la necesidad de materias primas, ¿ya? El imperialismo no se causa, no sé, a ver, porque un día el líder del país se le antojó dominar otro país. No, siempre viene involucrado tanto a necesidad de materias primas como a necesidades económicas, ¿ya? Y esto que se lo graben súper bien. Esa es la principal causa del imperialismo. Obviamente tiene más, ¿ya? Pero esta es la principal, la más importante, ¿ya? No sé si están como calladas porque está fome la clase o están tomando apuntes o están demasiado concentradas, pero, pero les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Porque siento que está... Ah, ya, apunte. Ya, es que, ¿saben qué? Mi ansiedad, y yo tengo ansiedad diagnosticada, no crean que lo digo como porque sí. Es como que si se queda muy callada, siento que estoy hablando sola y me pone como ansiosa eso. Por eso les pregunto tanto, ¿ya? Y que no se les olvide lo que es el imperialismo, porque desde este preciso momento lo vamos a usar mucho. De hecho, spoiler, el imperialismo es la principal causa de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Así que para que no se le olvide este concepto, para que no quede ahora, sino que para que lo veamos bien y lo veamos reforzando como en lo que va pasando, ¿ya? Bueno, entonces ahora volvemos a Estados Unidos, iba a decir, a Europa, ¿ya? En donde tenemos la revolución industrial, ¿no es cierto? Nosotros vamos todavía en la segunda revolución industrial, la segunda etapa, ¿ya? ¿Y qué pasó con esta segunda revolución industrial? ¿Por qué la estamos como viendo tanto? Porque esta segunda revolución industrial fue también la causante de la Primera Guerra Mundial. Recuerde que esta segunda etapa termina cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, o sea, la primera, ¿ya? Entonces, esta una palabra también que les recomiendo aprenderse, que es decimonónico, ya que significa siglo XIX. Ya es solamente como una acotación. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va desarrollando el imperialismo, porque no es como que hoy día no hay imperialismo, mañana sí, no. Se va desarrollando con las creencias políticas, las decisiones, etcétera. Este desarrollo del imperialismo estuvo sumamente relacionada a lo que estaba pasando con la segunda revolución industrial, ¿ya? Y se los voy a explicar por qué. Porque primero incrementó la capacidad productiva, ¿ya? Me faltó un tilde ahí, incrementó. No, incremento no, está bien. Incremento la capacidad productiva. Como estamos hablando, nosotros en la segunda revolución industrial, bueno, en la revolución industrial en sí, se incrementó la capacidad productiva, se empezó a crear más cosas, ya más productos, más servicios. Ahora ya no tenemos a la señora que está tejiendo un chalequito, tenemos una fábrica textil, ¿cierto? Son dos palabras mayores. Entonces, se empiezan a crear más. Por lo que, si nosotros lo relacionamos a cuál es la principal causa de la revolución, o sea, del imperialismo, como se está produciendo más, se necesitan más materias primas, ¿ya? Por eso se relaciona con el imperialismo. Segundo, el aumento demográfico. Como había muchas personas que estaban
migrando, tanto emigrando como inmigrando, empieza a crecer la demografía. Además de que en esta etapa especialmente había mucho, si bien había mucha muerte, también había mucho nacimiento, ¿ya? Entonces naturalmente iban a crecer las familias, las personas, en el espacio geográfico también iban a llegar más personas. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto con el imperialismo? Porque también se necesita más para alimentar a estas personas, para producir para estas personas, ¿ya? Crisis económicas y sociales. Bueno, esto no vamos a ver todas las crisis económicas una por una. La cuestión social es una consecuencia súper bien, pero mira, recuerda que la cuestión social es algo que se generó en Chile, ¿ya? Se generó en Chile en la etapa de parlamentarismo, con el salitre, etcétera. En, en Europa a la cuestión social se le llamaba sociedad industrial, era lo que estamos viendo la semana pasada, pero sí está sumamente ligado, pero a los fenómenos que estaban ocurriendo en Chile, ¿ya? Entonces, como les decía, no vamos a ver todas las crisis económicas y sociales de la revolución industrial, ¿no es cierto? Porque estaríamos como 200.000 clases viendo eso. Pero si hay crisis económica, bueno, las crisis sociales son dadas muchas veces por crisis económica. Para saldar esas crisis económicas se necesita producir más y para producir más se necesita más materia prima, se necesita más productos, más mano de obra, etc. Surgimiento de la competencia. Yo les pregunto, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada del monopolio? Ya, ¿qué hablamos del monopolio? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué estaba pasando con los monopolios? Ya, son una persona que entrega un producto, un bien o un servicio. Pero en esta época en específico, ¿qué estaba pasando con los monopolios? ¿Qué estaba ocurriendo? Intervencionismo. No, mira, de hecho es lo contrario al intervencionismo, porque lo que estaba pasando era que específicamente en la segunda etapa de la revolución industrial se estaban empezando a normalizar los monopolios. Entonces, bueno, normalizar y justificar los monopolios. Entonces, cuando había una pura persona vendiendo algo o produciendo algo, a nadie le parecía raro, ¿ya? Hasta que allá, ay, perdón, al final de la segunda revolución industrial, se empieza a cuestionar esto. Se empieza a decir, oye, pero ¿por qué tiene que haber una pura persona produciendo esto? Si hay una pura persona, no va a haber competencia. Y eso es lo que estamos viendo la otra vez, ¿se acuerdan? El tema de la competencia perfecta e imperfecta, ¿ya? Entonces, para que haya una competencia perfecta, no tiene que haber una pura persona produciendo algo, sino que varias personas. Por lo que se empieza a surgir de nuevo una competencia, ¿ya? Y cambios de política, cambios políticos internacionales, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero les pregunto, ¿se entiende como lo que estaba pasando en la segunda revolución industrial y cómo se relaciona con el imperialismo? Porque eso es lo que quiero llegar, que estas cosas se relacionen con el imperialismo. Sí, ya, súper. Sí, porque las cosas que estaban pasando en la segunda etapa ya las vimos. El tema es que ahora las tenemos que relacionar con esto. ¿Por qué? Porque estas cosas son las que les dio fuerza al imperialismo. Ya como que lo impulsó. Entonces, por eso les pregunto, ¿están...? Ya, y Anaí nos dice que sí, como las demás. ¿Se entiende ahora o quedaron alguna cosa ahí por el aire? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, bueno, aquí, ya, ahora sí, pues ven. Ahora todo, ahí tienen que contestar todas. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el punto anterior, ¿no es cierto? Que estamos viendo cambios políticos internacionales con esto, ¿ya? Habían países en Europa que estaban interesadas muy particularmente en el imperialismo, ¿ya? Que estos países son toda esta manga de peje lagartos que están aquí escritos, los que están acá, ¿no es cierto? Em, ¿Y por qué? Porque estaban interesados en repartir África, ¿ya? Aquí está el continente africano, ¿no es cierto? Entonces se reunieron un día y dijeron ya, tenemos que dividir África. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Entonces empezaron a debatir, ¿no es cierto? Comenzaron a hablar del tema y lo repartieron de la siguiente forma, ¿ya? Entonces España, que es el amarillito, quedó con esto, que es al final de Marruecos, que al principio el Sahara, este país no me acuerdo, ¿cómo se llama? Italia quedó con acá, Francia quedó con todo esto, además de Madagascar, Reino Unido quedó con la mayor parte de Sudáfrica y la parte oriental de África, contemplando Egipto, Sudán, parte de Libia, Alemania también con acá tiene algún territorio, ¿no es cierto? Portugal con estas dos partecitas de acá y Bélgica quedó con esto. Entonces yo ahora les pregunto, ¿creen ustedes que es equitativo la repartición? ¿Por qué no? Reino Unido, sí. Quedó de pana. ¿Por qué ustedes creen que no está bien? O más que no está bien. Como que. ¿Por qué ustedes creen que no está bien partido el chan? Como diría mi mamita, que no está bien. ¿Cómo era? Cortado el chancho, ahí sí. Y ojo que no es Reino Unido solamente que se mandó harto territorio, sino que también Francia, cáchense, todo esto es Francia. Además de Madagascar aquí, y aquí un país chiquitito. Uy, ¿alguien quería hablar? Para empezar, lo Ay, primero que hay mal aquí es que se estén repartiendo un continente con personas con derechos, pero si nos vamos a lo otro, es que obviamente los países más influyentes y que tienen como mejor economía y todo eso, sí van a las mejores partes. excelente. Alemania. Sí, no, y Bélgica. Un puro pedacito ahí. Pero, exacto, como dice Daniela, bueno, partiendo porque ¿por qué se están repartiendo territorio? O sea, un continente. Eh, claro, habían muchos intereses económicos, ¿ya? Y uno de los mayores intereses económicos de esta época, Alemania lo pierde todo. Aquí fue cuando Alemania comenzó a perderlo todo. Después con la Primera, la Segunda Guerra Mundial y tal. Eh, em, como les decía, había mucho interés económico, especialmente en África. ¿Por qué? Porque África es uno de los mayores territorios con minerales preciosos, y especialmente con el diamante. África tiene mucho diamante, pero mucho, 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 mucho. Entonces, bajo ese criterio, todos los países dijeron, ah, bueno, pues esta es la nuestra. Y como África, bueno, históricamente no ha tenido como una política muy fuerte, una economía muy fuerte, jodieron nomás, pues. Entonces, allá esto, déjeme ver si lo puse acá. No. Ya esto, mis niñas se le llama, bueno, anótelo ahí, se me olvidó colocarlo aquí en algún lado. A esto se le llama la Conferencia de Berlín. Se lo puede escribir. Y que dura de 1884 a 1885. Ahí sí. Ya, entonces a esta división de África se le denomina la Conferencia de Berlín, ¿ya? En donde tanto Reino Unido, Francia, el Imperio Alemán, porque todavía no se llama Alemania, Países Bajos, Portugal, España, el Reino de Italia y la Sociedad del Congo o Bélgica se reparten África con intereses imperialistas y económicos, ¿ya? Especialmente por el, el diamante que había en el lugar, ¿ya? En el territorio. Les pregunto, ¿cómo estamos hasta aquí, niñas? Porque ahora vamos a pasar a las preguntitas que nos competen todos los martes. Pídanle perdona. África merece una disculpa histórica, pero histórica. O sea, no es como que ahora a un país le diga, no, la historia tiene que pedirle perdón a África. Pero bueno, los que ríen último ríen mejor. No sé si viste un video donde estaba hablando como el ministro como de obras, así como de los museos, todo eso, de Ujú. Inglaterra, y le estaban pidiendo explicaciones por todas las cosas que le robaron a África.
Él como, no, es que no es robo. Y le decían como, le explicaban todo y él, no, no fue robo. Lo pedí prestado. No, sí, y así, bueno, no solo con él, sino que con harto. De hecho, Francia también cuando le piden explicaciones como por las obras de arte robadas, bueno, Inglaterra también, dicen como, no, es que no robamos ninguna obra de arte. Me lo llevable. De hecho, Inglaterra tiene hasta un Moai. Hay un museo en Inglaterra que tiene un Moai. De la isla de Pascua. No cambió fue mestizaje. Pero sí, sí. Como les digo, África, siento que, bueno, esta es una opinión personal, considero que uno de los continentes que la historia tiene que pedirle perdón por todo, o sea, después nos tratan de ladrón. Bueno, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, dicen por ahí. Me acuerdo que también hay unas esculturas como de oro en Nigeria, muy lindas, que hubo como la media teoría que se divulgó mucho en Europa de que esas esculturas la hicieron los extraterrestres, porque como que no creían capaces a los africanos de hacer esas cosas así de No, racistas. bueno, no tiene nada que ver, pero me acordé de un meme que decía como, es imposible que los humanos hayan creado las pirámides egipcias y todo. Y no sé si han visto estos videos de gente que crea como una casita en un bosque con barro y como con bambú y lo ponen como en cámara rápida cuando los construyen. ¿O sí? Y el meme salía como una persona con dos manos. Adictivo a las 3 de la... Son los mejores. Es que construyen piscinas, casas, o sea, un poco más, y construyen un auto también, pues. Eso es mi terapia. Entonces, imagínense, pues una persona con un par de manos nomás te crea la mansa casa en base a barro y no va a poder construir eso, pues. Pero a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir. Ya, pero volviendo al tema, niñas. Eso de que se perdieron la selva. Claro, yo igual de repente me pongo a pensar como, ¿podría yo hacer esto en la selva, en medio de la selva sin ningún recurso? Pero vimos queriendo hacer lo mismo. Mamá, me voy al Amazonas a construir una casa de puro barro. Ya, les pregunto, ¿estamos claros hasta aquí, niñas? Esta clase fue más que nada enfocada en América y en el imperialismo. No sé, para que no digan que aquí enseñamos pura historia de Europa. Ah, no, repica. Ya, entonces vamos a pasar a las preguntitas. Ya, esta vez son un poco más preguntitas porque recuerden que la clase pasada no tuvimos, que no se les olvide. Así, o sea, en el bloque 2, ¿ya? Así, bueno, tampoco son tantas, son como dos más nomás. Así que ya. Em, a la cuenta de uno, 2, 3. La respuesta que ustedes consideren correcta en el chat, ¿ya? 2 minutitos por pregunta. Con todo si no va, que es cierto. ¿Qué significa diseminado? ¿Cómo? ¿Qué significa diseminado? Diseminado significa como, como esparcir, como extender, como promulgar. Estaba buscando puros sinónimos. Expandir, extender, promulgar, expandir, lo dije. Bueno, ahí no sé si se entiende.
Se acabó el tiempo, chiquitinas. Y vamos a ver. Turruín. En efecto, súper bien la que contestaron. Un aplauso para ustedes. Nos dice, la primera mitad del siglo XIX europeo estuvo convulsionado con estallidos revolucionarios, ¿ya? Esto entiéndase por la revolución, principalmente la francesa. Con relación a estas revoluciones, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son correctas? Primero, sembraron sentimientos nacionalistas que posterior bla 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 bla. Sí, 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 sí. Especialmente la Revolución Francesa y los idearios liberales sembraron este sentimiento nacionalista de querer comprometerse tanto como a la independencia como a tener poderes separados, un parlamento, no tener un monarca que lo controle todo, etcétera. ¿Ya? Por eso sí. Y después, bueno, de hecho, ahora el siguiente bloque vamos a ver las dos más importantes unificaciones. 2. Fueron una consecuencia de las ideas de la Revolución Francesa diseminadas por los ejércitos napoleónicos. Sí, ¿por qué? Porque a lo que se refiere con lo que le estaba comentando Daniela, diseminados es que estas ideas revolucionarias se están expandiendo y ya no fueron solamente a Francia, sino que a muchos países más, ¿ya? El último que las recibió fue Rusia, ¿ya? Y 3, impulsaron movimientos de independencia tanto en Europa como en América. Por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. De hecho, Bernardo Higgins se inspiró en la Revolución Francesa y en Napoleón para hacer más o menos lo mismo en Chile. ¿Ya? Y de hecho, Bernardo Higgins y Napoleón se parecían bastante, porque estamos con cosas. Así que las felicito. Súper bien, súper bien. Ve que ustedes le tenían miedo a Historia Universal y lo están haciendo súper bien. Yo no sé por qué le tenían miedo. Confíen más en ustedes mismas, chiquillas, sus capacidades, ustedes pueden. Pero bueno, vamos a la segunda preguntita. Turruín. Uy, qué rápidas. No, está bien. Ya, chiquitinas, se acabó el tiempo y turruín. Me iba a enojar con ustedes si me la contestaban mal. Me iba, pero enojar profundamente. Porque esta pregunta está regalada, chiquilla, está regaladísima. Evidentemente, los principios que motivaron a la Revolución Francesa fueron el liberalismo, lo vimos con los idearios liberales, y el nacionalismo, ¿ya? Lo demás no tenía sentido. Mira, lo podríamos empezar por el conservadurismo, pero el absolutismo era lo que se quería abolir el monarquismo absolutista. El constitucionalismo sí, pero el socialismo no. El monarquismo no y el reformismo menos. Socialismo no y nacionalismo sí. Entonces, la única por descarte era la B, ¿ya? Pero la contestaron todas súper bien, así que las felicito. Dedito arriba para ustedes. Vamos a pasar a la tercera, creo que son 5 preguntas, así que queda poquito.
Ya, esta estuvo más difícil, chiquilla. Les pregunto. ¿La encontraron más difícil? Ya, no se preocupen, porque esta estaba más difícil. Así que normal. Pero la respuesta correcta es la letra B, y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Nos dice, la emancipación de las colonias españolas, bueno, pues, no sé por qué ser españoles, bueno, filo. Españolas en América es considerada como parte de los procesos revolucionarios que vivió el mundo occidental entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, 29. Una de las razones para enmarcarlas en este proceso se relaciona con los grupos que impulsaron las transformaciones políticas de carácter liberal, que en el caso hispanoamericano se vinculan generalmente a la aristocracia terrateniente. Les voy a explicar lo siguiente. La aristocracia terrateniente en América y en Chile se le consideran a estas personas de plata que tienen tierras, ¿ya? Que tienen tierras, que tienen terrenos, en donde, no sé, por ejemplo, en Chile lo que hacía la aristocracia terrateniente con los terrenos era empezar a producir materias primas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles me marcaron? La C, la plutocracia mercantilista, ya, ahí está, no podía ser tan difícil. Ya la plutocracia se refiere a estas personas de gobierno que tienen mucha plata. Como el Piñera, por ejemplo, podría ser perfectamente un plutócrata, ah, ¿ya? Pero en este caso, si bien em, los gobernantes americanos, o sea, latinoamericanos, eran plutócratas, no se está relacionando a eso generalmente, ¿ya? No es como lo principal. Y menos mercantilista, porque los mercantilistas son los que se enriquecen a través de materias primas, ¿ya? Y el mercantilismo es algo que sucedió principalmente eh, por el siglo XIV, siglo XV, ya estamos muchos años más adelantados. Entonces, por eso la plutocracia mercantilista no, porque no habían gobernantes de plata que se enriquecieran a través de materias primas, ¿ya? Y la A, la oligarquía financiera y comercial, esta también podría ser. Pero ¿qué pasa? En la oligarquía financiera y comercial es principalmente en África, iba a decir, en Europa, ¿ya? En Latinoamérica es la aristocracia terrateniente porque gracias a las tierras se enriquecían y explotaban las tierras, pues, evidentemente, ¿ya? Em, no sé si ahora se explica bien. ¿Se entiende, no? Chiquitines. ¿Sí? Ya. Y otra cosa que le iba a decir es que las transformaciones políticas en Chile, tanto como la independencia de Chile, después como las constituciones que se crearon, los gobiernos, etcétera, fueron solamente de la aristocracia terrateniente. Por muchos años el pueblo no participó en la política, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Ya, pero vamos bien, vamos bien. Vamos a pasar entonces a la cuarta preguntita. Ah, no, son tres. Ah, yo pensé que eran más. Ya, bueno. Después de ese pequeño inconveniente. Ya, pero ¿cómo estamos hasta aquí, chiquillas? ¿Lo voy a dejar compartir pantalla? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, ya vamos cada vez avanzando un poquito más en historia universal. Ya, vamos bien. Según yo, vamos bien encaminadas. Ya, las preguntas me las contestaron bien, encuentro yo. Claro, a lo mejor una es más difícil que la otra y eso es natural, eso es obvio, que siempre van a haber preguntas más difíciles. Pero me alegra saber que vamos bien encaminadas, ¿ya? ¿Les parece volver a las 7:30 del receso? ¿Ya? Ya, entonces vayan a tomarse un tecito, un cafecito, un pancito. Y yo voy a desconectar micrófono y cámara. ¿Ya? Nos vemos en 20 minutitos.